Buenas tardes, el día de hoy vamos a platicar el tema de glaucomas pediátricos inusuales. Mi nombre es Christopher Mateus, soy R2 del Hospital Rodolfo Robles Valverde. Comenzamos hablando con los glaucomas primarios asociados a enfermedades sistémicas. Para fines ilustrativos les agrego una tabla muy extensa del libro de Chandler, donde pueden ver todas las enfermedades sistémicas que pueden estar asociados con un glaucoma inusual. Entonces vamos a continuar hablando sobre el síndrome de rubiola congénito. El 50% de los recién nacidos de madres infectados durante el primer trimestre pueden tener el problema de un síndrome de rubiola congénito. Entre los hallazgos oftalmológicos que podemos encontrar en estos recién nacidos, tenemos una retinopatía pigmentaria en un 25 hasta el 40%, y en disminución de probabilidad tenemos cataratas que normalmente son bilaterales, microoftalmia, atrofia del nervio óptico, queratitis o un haze corneal y glaucoma infantil, que es el menos común. Entre las presentaciones clínicas podemos ver una opacidad de la córnea que normalmente es bilateral, un iris hipoplásico. En la gonioscopía vemos una inserción anterior del iris, cambios pigmentarios y aumento de la opacidad del tejido interno del ángulo de filtración. Y el tratamiento es la goniocirugía, aunque como vamos a ver con la mayoría de estos glaucomas inusuales son de mal pronóstico, tienen un pronóstico reservado a pesar de las opciones de tratamiento que sí existen. Luego continuamos con el nevus inflamatorio de los párpados con glaucoma. Este se puede observar en enfermedades sistémicas como el síndrome de Sturge-Weber, Klippel-Trenaunay-Weber y telangiectasias congénitas de cutis marmota. En el síndrome de Sturge-Weber vemos un glaucoma que se asocia con un nevo inflamatorio facial y un defecto vascular leptomeningio con una afectación unilateral en la mayoría de los casos. Cuando este es bilateral, el glaucoma también se va a encontrar bilateral. Podemos tener también afectaciones intracraneales, que las más comunes van a ser convulsiones, hemiparesias y hemianopsias. El glaucoma es de inicio temprano, congénito, se asocia con disminución de la agudeza visual, anisometropía y anomalías del disco. En la conjuntiva vulvar vemos vasos finos y tortuosos. Podemos tener una córnea agrandada, estrías de Hab que son poco frecuentes pero se pueden observar, y la cámara anterior es profunda y el iris hiperpigmentado en el ojo afectado. En un ultrasonido podemos ver engrosamiento de la coroides en presencia de un hemangioma coroideo. Se puede observar sangre en el canal de Schlemm. Existen dos tipos, ambos son por una obstrucción de salida del flujo acuoso. Podemos verlo con vasos irregulares en el globo y presión normal, o por una elevación de la presión venosa epiescleral y vasos prominentes. Cuando esos pacientes pasan de la posición sentada a la reclinada, la presión intraocular sufre un cambio mayor que en otros tipos de glaucomas o en pacientes con ojos sin patología. Entre los tratamientos, siempre de primera línea, vamos a tener el médico. Podemos dar beta bloqueadores, mióticos o inhibidores de la anidrasa, y ya tratamientos de complicaciones donde no funciona el tratamiento médico, podemos usar la goniotomía, cirugía filtrante o trabeculectomía con mitomicina C, que es el tratamiento de elección en ese caso. Luego pasamos a la goniodisgenesia iridocorneal con glaucoma. Estas son anormalidades congénitas que combinan malformaciones en la córnea, el iris y el ángulo. Entonces tenemos por ejemplo el embriotoxón, que es principalmente afectación en la córnea. Tenemos la anomalía de Exenfeld, que va a afectar iris y córnea, igual que la anomalía de Peters, y la anomalía de Rieger, que va a afectar iris, córnea y ángulo. El desarrollo del glaucoma va a depender del grado de la obstrucción de salida del humor acuoso por tejido iridocorneal que va a cubrir la malla trabecular o anomalías en los canales de salida. Les agrego aquí algunas imágenes como detalles que se pueden presentar en los síndromes como el de Peters, que vamos a tener opacidad corneal periférica, claridad corneal periférica con opacidad central. Las sinexias se extienden en el cuadrante del iris hasta el defecto posterior de la córnea.
y está asociado con cataratas o adhesiones corneolenticulares. En el síndrome de Axenfeld-Rieger podemos tener una facies como aplanada, hipoplasia maxilar, telecanthus, hipertelorismo o la nariz también agrandado, el puente de la nariz y aplanada, ¿verdad? Luego continuamos con el embriotoxón sin adherencias al iris. Esta es una anomalía bien leve, es común, es la más común de las que vamos a mencionar de aquí en adelante. Embriotoxón es una embriotoxón simple o displasia corneal marginal. Tiene un engrosamiento normal del borde periférico de la membrana de Descemet en la línea de Schwall, que da una apariencia de vidrio reflectante y normalmente no se asocia con glaucoma. Ahora, entre las que le dije que iba a mencionar, el embriotoxón con adherencias congénitas entre el iris periférico y la córnea, pero con una pupila normal, está no tan frecuente como el embriotoxón sin anomalías. Ese es un poco más frecuente. Las características principales son adherencia congénita del ángulo entre la línea de Schwalb y el iris periférico por unas íberas de tejido. El estroma del iris va a estar normal, puede estar atrófico o dividido. El cristalino puede ser claro con cataratas. Podemos tener las presencias de adherencias hirocorneales congénitas en ojos no glaucomatosos de adultos o niños, en ojos que aparentan un glaucoma de ángulo abierto en adultos o en ojos con glaucoma congénito o infantil. Y entre este tenemos el síndrome de Alagil, que es una displasia arteriohepática. Vamos a ver una embriotoxón posterior, puentes de procesos angulares y corectopia, colestasis, defectos faciales, anomalías cardiovasculares y defectos en huesos. Luego continuamos con el embriotoxón con adherencias congénitas entre el iris periférico y la córnea, pero sí con anormalidades de la pupila. Es un embriotoxón posterior con inserciones a través del ángulo desde el iris a la córnea y la malla trabecular. Normalmente esta patología es hereditaria. Podemos ver hipoplasia del estroma del iris y anomalías en la pupila como corectopia, que esté puntiaguda en forma de hendidura, ectropión uveae o policoria, que son múltiples agujeros. Tiene un riesgo del 50% de padecer glaucoma en la infancia o posteriormente y mayor riesgo con cambios progresivos del segmento anterior. Como tratamientos de primera línea siempre tenemos el médico, betabloqueadores o inhibidores de la anidrasa pueden ser buenas opciones, y entre los quirúrgicos, goniocirugía o trabeculectomía más la mitomicina, que se dice que es el de elección. Pero como les había mencionado al principio, para recordarles, todos estos síndromes y patologías asociadas con glaucoma tienen un mal pronóstico a pesar de los tratamientos de opción, ¿verdad? Luego tenemos el síndrome oculocerebrorenal o el síndrome de Lowy. Es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. Se caracteriza por retraso mental, hipotonía, acidosis sistémica, raquitismo, defectos oculares, incluyendo el glaucoma hasta en un 64%. Los defectos más comunes son las cataratas, van a ser bilaterales, densas, delgadas y se asocian a unas miosis extremas. En la gonioscopía podemos ver un ángulo abierto con la malla trabecular gris normal sin procesos anormales del iris. Las bandas del cuerpo ciliar van a estar anormalmente estrechas y la visibilidad del espolón escleral es variable, a menudo limitado. Como tratamientos de primera línea siempre el médico y opción quirúrgica, la goniotomía, pero tiene un mal pronóstico, ¿verdad? Luego tenemos la neurofibromatosis tipo 1. Es un desorden multisistémico autosómico dominante ligado al cromosoma 17. Entre las características de este desorden multisistémico tenemos las manchas café con leche, que son bien comunes, se presentan normalmente en mayores de 1 año. Tenemos los gliomas del nervio óptico, que pueden provocar pseudotosis y nódulos de Lisch. El glaucoma es infantil, tiene complicaciones menos frecuentes que se presentan como glaucoma congénito. El glaucoma se asocia con desarrollos de neuroma plexiforme del párpado superior, que va a dar una deformidad del párpado en S, como pueden observar aquí en la imagen a su izquierda. Tenemos un globo y una córnea agrandados con una miopía magna. El tejido subconjuntival va a ser pálido por neurofibromas de la conjuntiva. Podemos tener un ectropión uveae. En la gonioscopía vamos a ver un iris que se inserta anterior, un espolón escleral y la banda del cuerpo ciliar no suelen estar presentes y la banda de la malla trabecular suele ser estrecha. Entre los tratamientos, primera línea el médico
y entre los quirúrgicos trabeculectomía con antimetabolitos y tiene un mal pronóstico, ¿verdad? El pronóstico es peor si hay miopía alta asociado junto con un glaucoma. Luego tenemos los síndromes de Stickler, Rubenstein, Tybee y Marfan. Entre los síndromes junto de Stickler y Rubenstein pueden presentarse una enfermedad glaucomatosa que se asemeja al glaucoma infantil primario. La goniotomía es eficaz en estos casos. El síndrome de Stickler también puede estar asociado con un glaucoma de ángulo abierto infantil congénito y el glaucoma infantil es raro en el síndrome de Marfan, pero sin embargo se puede presentar. Aquí les agrego unas imágenes como fines ilustrativos para un pequeño recordatorio, si lo quieren pausar y leerlo, sobre las diferentes características que podemos encontrar en cada uno de estos síndromes antes mencionados. Luego tenemos los trastornos del espectro de Zellweger. Esto es un síndrome hepatocerebrorenal autosómico recesivo. Se da principalmente por ácidos grasos de cadena larga elevados por afectación de las peroxisomas. Produce un glaucoma infantil. Entre las características tenemos la hipotonía, la discapacidad para comer, facies característica y muerte temprana en estos pacientes. En la goniotomía podemos ver una mala definición del espolón escleral y la banda del cuerpo ciliar sin procesos anormales. En el fondo de ojo se ven manchas negras en el ecuador del epitelio pigmentario y el tratamiento en estos casos únicamente es médico si es que llegan a sobrevivir el suficiente tiempo para tratarlos. Les agrego de igual forma una imagen y las características sobre el espectro de Zellweger. Luego continuamos con los glaucomas primarios con anormalidades oculares profundas. Entre estos tenemos la aniridia congénita. Es una enfermedad hereditaria con múltiples defectos congénitos y adquiridos, complicada por un glaucoma en hasta el 75% de los pacientes. Es un componente del síndrome de Wager, que viene del gen PAX6, cromosoma 11. Un tercio son esporádicos y 2/3 familiares. En la clínica vamos a tener un defecto del iris, disminución de la agudeza visual, nistagmo, epiteliopatía corneal periférica, córneas pequeñas de 10.5 a 11 horizontal, cataratas, nervio óptico pequeño, hipoplasia foveal y el nervio óptico y glaucoma, ¿verdad? La gonoscopía, podemos ver un muñón del iris. En el iris vamos a tener ausencia de las criptas, coiarete ausente o incompleto, corectopia leve y una ectropía nubiae parcial. El proceso ciliar y las zónulas del lente se pueden observar bien en la gonoscopía por lo mismo de la aniridia. Entonces, como les había dicho, ocurren hasta un 75% de los pacientes. La severidad va a estar relacionada con el grado de obstrucción de la porción filtrante de la malla trabecular córneo-escleral. Entonces, el área de filtración va a estar cubierta por el menisco del iris en proporción a la severidad del glaucoma. Tenemos una aniridia sin glaucoma, que la porción filtrante de la malla no está cubierta por iris o está levemente cubierta. Normalmente esto es en la parte superior, cuando solo está levemente cubierta, empieza por ahí. La banda del cuerpo ciliar está ancha y un espolón escleral visible. Luego la aniridia con glaucoma leve vamos a tener ya un bloqueo menor del 50% del ángulo. Vamos a ver extensiones del estroma del iris en forma de cierre pasando el espolón escleral al área de filtración de la malla. En niños esto se ve como vasos, como que aparentan vasos sanguíneos, y tenemos una separación interna del estroma del iris con el epitelio pigmentario. Luego en aniridia con glaucoma moderado severo vamos a tener un tejido estromal que va a cubrir la porción filtrante de la malla hasta más de un 50% y la superficie del estroma del iris se ve paralela a la pared del ángulo. El tratamiento en estos casos es médico. Estos responden a la pilocarpina y a otros mióticos muy bien. Y en tratamientos quirúrgicos, en caso de que esto falle, podemos usar la trabeculectomía con mitomicina C y la goniotomía profiláctica. Vale la pena recordar que no se realiza una goniotomía profiláctica en menores de 1 año por el tema de que la cámara anterior es muy estrecha. Luego tenemos los glaucomas con síndrome de ectropión de iris congénito. En este caso les comparto una tabla, siempre el libro de Chandler's, en donde pueden ver las diferentes patologías que están asociadas a el ectropión y glaucoma.
Entonces, el glaucoma con síndrome de ectropión de iris congénito no es hereditario, es unilateral y no se asocia a enfermedades sistémicas. En el examen físico no tiene un agrandamiento corneal, ya que pues, no se presentan desde nacimiento. Van a tener una ptosis leve, anormalidades del iris y ángulo, pupila reactiva, pero con un ectropión uveae. El tratamiento es médico inicialmente y se puede considerar una cirugía filtrante posterior, que es el tratamiento de elección, ¿verdad? Luego tenemos la disgenesia iridotrabecular o hipoplasia del iris familiar. Es un glaucoma infantil heredado de aparición esporádica. La presión intraocular puede volverse progresivamente más elevada en la infancia. El iris tiene ausencia de criptas, estroma poroso y adelgazado. En la gonioscopía está normal con bloqueo, pero agrandamiento del segmento anterior, y el tratamiento de inicio siempre médico. Podemos tratar con goniotomía y en caso de que estos anteriores fallen, una cirugía filtrante. Luego pasamos a los glaucomas pediátricos secundarios. En este caso comenzamos hablando del glaucoma traumático. La causa más frecuente del glaucoma secundario a un trauma en los niños es un ifema recurrente. El tratamiento debe ser insidioso para prevenir tinción corneal, atrofia del iris, midriasis permanentes o lesiones del nervio óptico. Podemos empezar con betabloqueadores inhibidores de la anidrasa. En caso de que el ifema sea muy grande, podemos hacer un lavado de cámara anterior temprano. Igual en casos de que la presión intraocular no resuelva con medicamentos y esta sea muy alta. Y deben tener precaución con defectos permanentes en el ángulo y riesgos de glaucoma recurrente. Luego tenemos los glaucomas neoplásicos. Entre estos, el principal, los más comunes, el retinoblastoma. Podemos verlo también en leucemia, xantogranuloma juvenil del iris, entre otros. El glaucoma aparece principalmente secundario a la rubiosis que generan estos tumores, o por cierre de ángulo, como podemos ver en imagen, por un desplazamiento anterior del cristalino, ¿verdad? Que produce un bloqueo pupilar por efecto de masa del tumor. El tratamiento principalmente es tratar la neoplasia y se pueden utilizar hipotensores para tratar de reducir la presión. Luego continuamos con glaucoma uveítico, complicaciones frecuentes, en especial con uveitis anterior. Tiene una aparición aguda, más común en las uveitis herpéticas y por toxoplasmas recurrentes. La causa más común del glaucoma secundario es la uveitis crónica asociada con la artritis idiopática juvenil. El aumento de la inflamación puede causar hipotonía relativa, que es temprana, ¿verdad?, al principio de la infección, mientras que el control de la inflamación puede revelar una obstrucción progresiva del flujo de salida de humor acuoso que va a producir una presión intraocular elevada posteriormente. Si hay un bloqueo pupilar, se puede hacer una IP inmediata, aunque la causa más común es un glaucoma de ángulo abierto asociado a defectos en el ángulo. La uveitis anterior crónica produce un ángulo abierto, opacificación de la malla trabecular y la banda del cuerpo ciliar inferior con sinequias anteriores, uniendo el iris periférico a la malla trabecular. Los tratamientos principalmente es tratar la uveitis con esteroides y se puede tratar el glaucoma también con betabloqueadores, inhibidores de la anidrasa, hasta goniotomía y cirugía filtrante. Luego tenemos los glaucomas inducidos por el cristalino. El bloqueo pupilar ocurre por un colapso de la cámara anterior y reposicionamiento del lente contra la parte posterior de la córnea. Los tratamientos se pueden utilizar mióticos y se debe hacer una IP. Si ya tuviéramos una IP permeable, el bloqueo únicamente puede ocurrir si el lente en este caso pasara a la cámara anterior. Ocurren de forma bruta y dolorosa y se asocian con vómitos. Entre los tratamientos, betabloqueadores, inhibidores de la anidrasa, agentes osmóticos se pueden utilizar en caso de que ya tuviéramos una IP permeable y no ha mejorado la presión intraocular. Luego tenemos los glaucomas afáquicos. El mecanismo es secundario al bloqueo pupilar o secundario a cambios crónicos de la malla que llevan a una alteración del flujo acuoso. Esto es común en pacientes que requieren cirugías de cataratas en menores de 2 años de edad. Se presenta hasta 3 meses posteriores a la cirugía. Y si tenemos una IP patente, el riesgo es casi nulo de que podamos tener el problema del glaucoma posterior a la cirugía. Tenemos un riesgo del 20% hasta 1 o 2 años después de la cirugía de que nos ocurra el glaucoma. En agonioscopía podemos ver inserción anterior del iris a nivel de la malla trabecular posterior asociado con sinequias anteriores finas y una deposición de pigmento fino variable en la malla. El tratamiento van a ser betabloqueadores, inhibidores de la anidrasa,
podemos utilizar la goniotomía o trabeculectomía. Luego tenemos los glaucomas asociados con la retinopatía del prematuro. Esto normalmente es un glaucoma de ángulo cerrado. La edad de aparición es desde los 4 meses hasta los 22 años y lo más común es que se presente después del primer año de vida. Las anormalidades retinianas con formación de membranas perilenticulares y retrolenticulares ecuatoriales son presentaciones de esta patología. La severidad suele ser asimétrica. Vamos a tener córneas pequeñas y empinadas y una cámara anterior estrecha. En la clínica de inicio vamos a ver a un paciente con presentación de dolor, ojo rojo, náuseas y hasta vómitos. Es un glaucoma severo, produce una atrofia segmentaria gris del estroma del iris o necrosis completa con isquemia aguda secundaria del glaucoma. En los factores de riesgo, estos se presentan en pacientes que tienen segmento posterior involucrado, membranas perilenticulares, la cámara anterior estrecha y ángulos periféricos estrechos. Y en los tratamientos podemos realizar una IP, dar tratamiento médico de hipotensores, goniosinequiálisis y lensectomía. Y eso fue todo. Muchas gracias por su atención.